La doctora Elciona Lobato de Moraes es arquitecta y urbanista por la Universidad Federal del Pará, Brasil, maestra en arquitectura por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, doctora en arquitectura en el área de acondicionamiento acústico por la Universidad Politécnica de Madrid y postdoctorado en acústica ambiental en el Instituto de Acústica CSIC, Madrid, España, profesora e investigadora en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pará, coordinadora del Laboratorio de Acústica de la misma facultad, coordinadora de posgrado de Confort Ambiental y Sostenibilidad del Espacio Construido de la Universidad Federal del Pará y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Brasileña de Acústica y la Comisión Especial de Acústica de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, ABNT. Y bueno, pues los dejo con la doctora. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo hago de Antonio mis palabras en los agradecimientos por estar aquí. Están siendo días memorables desde que llegamos, la compañía de todos, lo bien que nos han recibido y la verdad que está siendo muy especial. Les felicito a todos y les parabenizo por todo. Muchas gracias. Bueno, nosotros venimos oyendo algunos acentos, ¿no? Acento chileno, acento mexicano, acento ecuatoriano y ahora vais a oír el acento portugués. Así que alguna cosa puede pasar, ¿vale? Sí, lo tenemos en cuenta. Bueno, lo que les voy a enseñar, pues ya no vamos a hablar de mapas acústicos y tampoco voy a hablar de las definiciones de paisaje sonoro, porque eso venimos hablando desde el primer día y tampoco de las encuestas. Entonces yo ayer decidí, cambié un poco, saqué algunas cosas de la presentación y les voy a presentar directamente lo que estamos trabajando. Y lo que nos ha contado ahora mismo Antonio, pues es muy curioso, porque justo yo les voy a decir algunas cosas que no son verdad. Así que vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues mira, este trabajo lo que voy a presentarles forma parte de un proyecto de investigación muy amplio que empezó en 2014, hace ya 4 años casi, y lo desarrollan los profesores investigadores del departamento del laboratorio de ciudades brasileñas, ciudades amazónicas, digo, y tratan del tema de urbanización en situación precarias, que nosotros llamamos de asentamientos precarios en Brasil, y no son pocos. Y el grupo este es un grupo muy consolidado, que tiene unos doctores especialistas, muy reconocidos internacionalmente. Y entonces yo me incorporé a este grupo hace 2 años, en 2016, a partir del momento que empezamos a estudiar el tema de cómo va la cuestión ambiental en estos asentamientos. Entonces, para que entendáis un poco la problemática toda que tenemos en Brasil y que igual hay en casi todos los países subdesarrollados que están en fase de desarrollarse. Entonces, yo le voy a hacer un panorama general de cómo está la situación en Brasil y de ahí ya le va a entender un poco porque eso para nosotros es un desafío, es una problemática que nos hace pensar demasiado. Bueno, esta foto que veis es una foto muy típica de la región amazónica brasileña y quizá de la región amazónica como todo. Y bueno, y nos sorprende un poco la respuesta que tenemos de las personas que ahí viven. Pues, entonces les voy a poner en primero la problemática de esto. Lo que ponemos
La cuestión que se pasa en Brasil, Brasil es un país que tiene el problema de habitación muy grave y eso hace con que se necesite algunas consideraciones. Además, como es un país muy grande, tenemos regiones muy bien definidas y que son muy distintas y con necesidades y con exigencias diferentes. Eu os falo particularmente da região amazônica brasileira, que é de onde sou eu, e muito particularmente de uma cidade que está aí à entrada da Amazônia, que logo lá Luis ensinaré melhor a ubicação. Bueno, a problemática, sobretudo, nos passa por las características precárias e as condições de desigualdade que é muito grande em Brasil, em lo tema de las habitaciones para las poblaciones pobres. Este é um tema que nos levaríamos dias falando dele. Eu vou tentar sintetizá-lo para trazer um pouco vosotros para nossa realidade. Bueno, la verdad que desde hace 12 anos, o governo brasileiro vem tentando em diversos programas de incorporar programas de habitação social em Brasil, que baje um pouco, que ao menos minimize a situação de estresse que vive a gente em las zonas estas de desigualdade. Então, estes mecanismos, hasta hoy, bueno, claro que empezó mucho antes, pero ha sido más fuerte en las últimas décadas. Pero este mecanismo sigue siendo muy insuficiente y sigue siendo rechazado completamente por la población que vive en estas regiones. Entonces, la gran preocupación, y sobre todo de calidad de vida, como todo de esta gente, pasa por el tema de la infraestructura, sobre todo de la infraestructura sanitaria. Claro, estamos hablando de una población que tiene condiciones de vida muy difíciles y que, claro, que tiene prioridades en la vida que está por delante de que se oiga ruido o no oiga ruido. Entonces, el primer desafío que tuvimos cuando ingresamos a este grupo era lo de sensibilizar a la población de que, además de todos los problemas que tiene sociales, económicos, de salud, tiene un problema más que es el ruido. Entonces, por otro lado, nos daba un poco de recelo que le dijéramos de esta forma. O sea, que não queríamos que entendera que le estávamos dizendo que tinham todavía um problema mais. E eles não necessitavam de problemas, já tinham bastante. Então, o desafio começava de como tratar o tema com uma população sobre uma comunidade que é muito vulnerável a todo. Então, estes processos de que intentava implantar o governo brasileiro venía de fracasos tras fracasos. Entonces, la población ya está muy hacia atrás. O sea, que intentes implantarlo, intentes sugerir, ya de inmediato te dicen no, sea lo que sea. Entonces, este ha sido, yo creo que dentro de todo, el mayor desafío que hemos tenido nosotros como arquitectos y urbanistas, que sabemos tratar la ciudad, pero estos ambientes, por su parte, estas regiones, tienen una particularidad muy diferente de lo que estamos acostumbrados en las ciudades. Entonces, lo que pasa es que, a causa de esta dificultad, la dificultad de tener la tierra para hacer sus habitaciones transformou parte do Brasil como lo que chamamos de regiões de habitações informais e autoconstruídas,
sin ninguna infraestructura y sin ningún conocimiento técnico de construcción o de urbanización o de saneamiento, lo que sea. Y estos asentamientos, claro, son completamente insalubres y estas áreas son áreas de riesgo físico y riesgo de seguridad. Entonces, la verdad, la precariedad de la vivienda social tiene alta visibilidad material y, sobre todo, simbólica en la sociedad brasileña. Y para que tengáis una idea general, se me ha cambiado un poco las letras, pero bueno. Yo he hecho un pequeño resumen de cómo están los números ahí. El censo en Brasil se lo hace a cada 10 años, entonces los datos no son muy generales. Pero mira, en 1990 existían en Brasil 3.188 comunidades de asentamiento precarios en todo el país. Quando hablo de assentamento precário, eu incluo as favelas, que são muito conhecidas lá de Rio de Janeiro, sobretudo, as áreas de invasões, as palafitas e as comunidades como todo. Já em 2000, no ano 2000, passou a ser 3.905 comunidades ou assentamentos como estes. Em 2010, se ha bajado un poco los asentamientos porque ha habido una política de recuperación de algunas áreas. Y entonces, algunas áreas que eran clasificadas como áreas de asentamiento precario, las fueron eliminando y incorporando nuevo dibujo de asentamiento. Pero, de todo modo, aí les pongo um dado interessante. Rio de Janeiro é a cidade brasileira que mais assentamento precário tem, que mais favela tem. Em 2010, tinha alrededor de 762, que correspondia a 22% da população de Rio de Janeiro vivia nas favelas. Este número é maior hoje. Todavía não temos os números mais precisos, pero se sabe que é maior o número. Pero el que nos deja como em primeiro, assim, al tope de la línea, y que no es una gloria, es que la ciudad de Belém, que es mi ciudad, en la que estamos trabajando, pues tiene pouco mais da metade da população vive em zonas de assentamento precários. Então, as condições estas, bueno, seguido de Salvador com 33%, São Luís e Recife com 23%. Os dados que temos hoje, os mais precisos, são de 2017, que nos informam que 11,4 milhões de pessoas vivem em las favelas ou em los assentamentos precários. Isto é maior que a população de muitos países. E fíjate que Brasil temos hoje aproximadamente 207,7 milhões. Ou seja, os números são demasiado grandes, não? Demasiado importantes. Bueno, muito território. Isso eu vou ver agora. Todo é muito grande, a escala de Brasil é muito grande. Todo é maior, por isso é o mais bonito país do mundo, é o melhor de todos, sabes? É assim, todo é muito grande aí. Incluso o ego de los brasileños também é muito grande. Bueno, pues mira, el proyecto de investigación que os digo se llama el título como todo, el parámetros urbanísticos para proyectos de urbanización y asentamientos precarios en áreas de preservación permanente en medio urbano, específicamente en la área de expansión de Belém. Entonces, la prioridad de todos los proyectos que lo implantan hasta hoy es el aspecto sanitario, que es la gran prioridad.
Entonces, delante de este cuadro, el objetivo general del proyecto que llevamos a cabo, pues está en elaborar parámetros ambientales, técnicos y proyectuales que vengan a subsidiar la elaboración de futuras instalaciones públicas y los asentamientos precarios en la región metropolitana de Belén. Les voy a enseñar enseguida. Y en el ámbito específico, bueno, la verdad este proyecto tiene todo el ámbito urbanístico, socioeconómico, y tiene dentro de los parámetros ambientales, llevamos juntos las condiciones térmicas, las condiciones térmicas sobre temperatura y humedad, la ventilación, la iluminación natural y el paisaje sonoro. Así que el paisaje sonoro es una parte del todo que se está trabajando con las condiciones ambientales de este proyecto. Por esto para esto me han invitado a incorporarme a este grupo para traer la discusión esta de la importancia ambiental en estos ambientes, en estas zonas. Bueno, entonces desde este punto específico, pues se busca hacer el análisis de estas variables que les he puesto. Bueno, pero para que empezamos a entendernos y traerlo un poco más cerca, voy a localizarlo un poco geográficamente. Pues aquí empezamos con el mapa de Brasil, que lo ves aquí, es un país muy grande, y aquí está la ciudad de Belén. Al norte, al extremo norte, en la entrada de la Amazonia y cerca del mar. ¿Vale? Acercando un poco, este es el estado de Pará, es el segundo mayor estado del país y tiene esta configuración. Y Belén está localizado aquí, ¿veis? Aquí está justo. Por aquí está la bahía de Guajará y el río Guamá, que hace la frontera, todo el contorno sur de la ciudad. Bueno, y aquí ya vemos un corte de que es el municipio de Belén. Bueno, nosotros estamos a principio trabajando con el municipio de Belén, pero esto se va a avanzar hasta toda la región metropolitana. Y bueno, aquí está el municipio de Belén, aquí es donde ha empezado la ciudad. La ciudad ha nacido por aquí, es una ciudad que los portugueses la hicieron como protección para toda el área que lo tenía dominado ya. Entonces es una ciudad que tiene murallada y todo. Ya les enseño las historias. Y aquí está toda la extensión del municipio de Belén. Y el área que estamos trabajando, el asentamiento que estamos trabajando, la comunidad se localiza aquí, en el extremo norte también de la ciudad. Y este es el polígono de la comunidad taboqueña. Se llama así porque este río se llama río Taboquinha. Entonces la comunidad se llama comunidad taboqueña porque justo ha ocupado las orillas de este río, del río Taboquinha. Entonces este es el polígono que lo ha delimitado la Compañía de Habitación de Belén, y donde se está haciendo un trabajo desde el año 2010 de retirar a los ocupantes de esta zona de la orilla del río y llevárselo a las otras zonas que están siendo construidas nuevas. Y bueno, este es un problema. Bueno, pero Belén no es solo problema, también es una ciudad bonita, también tiene sus historias, es una ciudad que tiene, aquí les enseño un mapa general de la ciudad, un poco pintados, y algunas imágenes, aquí un poco de sus características, pues una ciudad que está localizada en la región norte, como les he dicho, segundo mayor estado del país, como también he dicho, tiene 402 años de fundación, tiene una población de cerca de 1.450.000 habitantes, un poco más, eso en el último censo preestablecido, y una área de algo más de 1 millón
de 1000 kilómetros cuadrados. Bueno, y luego aquí la característica principal de la ciudad, como es una ciudad que está rodeada de agua y que llueve muchísimo, todos los días del año, todos los días. Bueno, la verdad que un poco más, un poco menos. Yo suelo decir que tenemos dos estaciones meteorológicas, una que llueve y otra que llueve desesperadamente. Entonces, así que, de todo modo, tenemos agua por todas las partes. Así que, entonces, bueno, es una ciudad muy verticalizada, y como le he dicho, tiene un puerto muy importante de todo el norte del país. Tiene una herencia arquitectónica colonial muy rica y la tenemos bastante bien conservada en algunas partes. Tiene muchos parques, mucho verde y de hecho es una ciudad que es una de las ciudades más verdes del Brasil y toda su vegetación pública es hecha con mangos. Por eso la llamo de ciudad de las mangueras, que el árbol del mango se llama manguera. Y además de caer lluvia, se caen los mangos también encima de la cabeza de los coches. Y nosotros todos tenemos seguro contra mangos. Sí, los seguros de coche tú te pagas un poquito más por los mangos. Y sí que merece la pena, porque eso te pasa como 2 veces al año, que te cae un mango y se parte el coche, y se parte el cristal. El mío ya ha pasado una vez este año, así que a lo mejor me va a pasar más todavía. Bueno, y hay muchos parques, y su principal postal turístico es el complejo del Ver-o-Peso, es el mercado de pescado de principio del siglo XIX, y la feria del Ver-o-Peso, donde ahí tú encuentras todo lo que hay de la culinaria, y de hecho es una de las culinarias más importantes de Brasil, que parece chileno, que sí, que todo es lo más bonito en mi país. Bueno, pues sí, que es el mercado este es un mercado de pescado y es el principal producto de ahí de la región, es el pescado. Y luego aquí tú puedes comprar desde un mango hasta un coche del año 1800 y lo que sea, ¿sabes? Entonces es una feria que merece mucho la pena y están todos invitados ahí. Bueno, y aquí lo que tenemos puesto aquí es que el proceso de urbanización, lo que nos preocupa también es que todas esas áreas de urbanización alrededor de los ríos están en zonas de preservación, porque por ley, por el Código Florestal de Brasil, toda la orilla de los ríos o del mar a 2 kilómetros de la orilla es zona preservada. Entonces, los asentamientos precarios alrededor de los ríos todos están dentro de zonas de protección ambiental. Y este es un otro problema que nos preocupa, que ya nos preocupa bastante y que no viene de ahora. Bueno, pues acercándonos un poco más, les voy a hablar un poco del proyecto da Boquinha. Este es el proyecto da Boquinha. A ver, aquí les enseño, bueno, es un proyecto que en Brasil, la denominación que le da el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística son aglomeraciones supernormales. Pero son aglomeraciones, que son áreas delimitadas ya dentro del Código de Plano Diretor de Brasil, já estão vigorando, já estão aprovados dentro do Código de Plano Diretor do município de Belém. Ou seja, são áreas que, aunque sejam áreas que han sido ocupadas ilegalmente, já estão vigentes e já estão catalogadas dentro del plano director. Bueno, y el proyecto da Boquinha forma parte del proyecto de un programa que se llama PAC, que es el Programa de Aceleración y ahora me he olvidado. Bueno, pero luego me acuerdo. Y que es un programa del gobierno brasileño justo para promover la aceleración social, económica de las regiones menos favorecidas. De la aceleración, programa de aceleración no me sale ahora. Bueno,
Vale. Entonces, para el estado, el estado de Pará, fueron considerados de estos 163 proyectos del PAC solo para la región de la metropolitana de Belém. Así que como teníamos el apoyo financiero y esto, bueno, la verdad, problemas políticos lo impediram de que foram todos executados. Não todos foram executados hasta hoje. E com o cambio de governo do Brasil, cambiou toda a política social do país e agora mesmo todo está parado. Bueno, o país todo está parado. Bueno, pues aquí le enseño el que es, aquí se puede ver unas imágenes de lo que es hoy. Este es el río Taboquinha, que lo veis, y estas son las habitaciones autoconstruidas, que llamamos de palafitas, no sé cómo llamáis en español. Igual, ¿no? Bien, son palafitas que están por ahí, como en un área de alagadas, pues son de palafitas. Hay casas muy grandes, casas muy pequeñas y sin ninguna condición de sanidad, cero. ¿Sabes? La condición de calidad de vida de verdad es muy baja. Y abajo están al lado del área esta yo voy a volver aquí, sí, del Taboquinha, aquí. Este es del río y estas zonas, estas y estas que están aquí son las que ya están construidas, las nuevas casas, las nuevas habitaciones. Pero todo este espacio, a exceção del área que protegida del río Taboquinha, va a ser construído con novas habitaciones. Bueno, este es el proyecto, a ver cómo va a pasar. Entonces, las habitaciones tienen esta configuración. Son bloques de dos plantas que tienen dos departamentos abajo y dos departamentos arriba, de 50 metros cuadrados cada apartamento, con 5 ambientes cada. Es salón, cocina, el baño y dos habitaciones. Hay también las habitaciones individuales y hay las que están adaptadas a la gente de portadores de necesidades especiales. Pero ahí empieza el conflicto, porque teóricamente la gente tenía que salir de aquí. Bueno, el proyecto es para retirar a la gente de aquí y llevarlo ahí, pero mantenerlo en la misma región, en la misma zona donde vive, porque ahí ya vive hace mucho. Entonces, no quitarle de su ambiente natural y de los vecinos, de la gente que ya conoce ahí. Pero lo que pasa es que, por cuestiones políticas, esto se cambió en una troca de favores. Así que hay mucha gente que viene a vivir a estas nuevas casas que no vienen de la zona del asentamiento precario de Taboquinha. Entonces, eso también son las cosas que pasan en un país con poca seriedad política. Bueno, entonces cuando hicimos todo este levantamiento, entonces primero tuvimos que estar ahí, que meternos en la realidad de ellos para tentar entender cómo pasaba eso, porque claro, por fortuna no es nuestro ambiente natural, porque somos privilegiados que podemos estar en otras condiciones. Pero luego nos dimos cuenta que había, ya con el estudio anterior, que había necesidad, claro, pero que había algunos rechazos con los proyectos nuevos. Entonces, cuando nos propusimos a hablar con ellos para hacer los paseos, para conocerles antes, esto aquí, las audiciones. Aí estuvimos aí os dias, os fins de semana, um fim de semana um sábado, outro fim de semana um domingo, porque são os fins de semana que a gente está em casa. Durante os dias laborais, a gente está trabalhando, e esta gente saiu a trabalhar muito temprano e volve muito tarde a casa. Então, estivemos aí no fim de semana e a princípio fomos, já há uma relação com a universidade, não é um projeto novo.
pero al momento que les planteamos de hablar de qué es que oían ellos del paisaje sonora, pues le pareció que esto no era una cosa importante. Entonces, nuestro primer desafío fue convencerles, enseñarles, mostrarles la importancia que tenía esto para la calidad de vida como todo. Entonces, conseguimos acercarnos un poco de ellos y al final nos aceptaron. En estas regiones, en este tipo de zonas que vive aglomerados, en general la gente es muy organizada, son muy unidos, es muy unificada. Entonces ellos tienen su comunidad y ellos deciden lo que quieren. Entonces, si nos dijeran, mira, no queremos saber nada de paisaje sonora, pues ya está, nosotros no poníamos nuestro papelito debajo del brazo y nos marcharíamos, y ya está, no le agredimos. Entonces, el trabajo de convencerles, principalmente porque hay muchísimos trabajos sociales con esta gente, era lo que nos decían ellos. A cada rato viene un grupo de la universidad, de una sociedad, de una ONG, de no sé, hacer algún trabajo con nosotros, pero no hay retorno. Están levantando estadísticas y ellos siguen viviendo igual. Entonces, tienen hay una barrera muy grande para llegar hasta él, porque, como dice él, ya estamos cansados de estar contestando a encuestas, y no tengo ningún retorno de eso. Y claro, entonces, como el tema nuestro es una investigación, aunque tenemos un convenio, una cooperación con la Secretaría de Habitación, con la Compañía Metropolitana, con el Gobierno General de la ciudad, pero es un trabajo de investigación. Entonces, en esto tratamos de convencerles que eso era un trabajo de investigación. Y vale, como decimos, con un jeitinho brasileiro, ¿no? Y con nuestra simpatía, conseguimos convencerles de que merecía la pena oírnos, al menos, ¿no? Y ahí llegamos. Bueno, y entonces, ¿cómo planteamos hacer esto? Primero hicimos la audiencia en la zona de la invasión, en la área esta que les enseñé, el área estas. Y aquí, acompañado del líder de la comunidad, nos enseñamos, pues entramos en algunas casas, conversamos con la gente, y muy bien, no hemos tenido ningún problema, nos hicimos amigos, tomamos café y todo salió bien. Y luego, entonces, nos dimos cuenta de que el paisaje sonoro de esta zona era el más alto, era extremadamente buena. Claro, ahí no hay ruido de tráfico, ahí casi no hay música. Ahí no hay, bueno, muchos perros, que es una cosa que hace mucho ruido. En Belén hay muchos perros por la calle, muchos. Y entonces, la verdad, ahí tú oyes los pájaros, tú oyes los peces que saltan en el río, los que todavía están ahí, que son pocos ya. Pero tú oyes el ruido del viento en las hojas, y es que el paisaje sonoro es maravilloso ahí. Pues algunos sí, porque ellos pueden entrar. De hecho, haces las casitas, y mira, y los barquitos llegan hasta sus casitas, ¿vale? Entonces, nos dimos cuenta esto, que ahí era un paisaje, y ya teníamos nosotros formado la opinión esta. Entonces, lo hicimos. Bueno, tengo que acelerarme. Lo hicimos las audiencias, hicimos el mapa de ruido para tener los valores y la encuesta. Y ahí vino lo que nos sorprendió muchísimo. En la encuesta, claro, como toda, la identificamos, la edad, la escolaridad, la procedencia, el número de moradores y la renta mensual, para tenermos una idea general de quién vivía ahí, cómo vivían. Y sobre el paisaje sonoro, la intensidad, los sonidos agradables y desagradables, los aspectos esperados y no esperados, y los sonidos o ruidos que oían antes y que no oí o sí lo oí donde están ahora. Porque ahora ya no estoy en la orilla del río, pero estoy en unas habitaciones que tienen todas las condiciones sanitarias.
Bueno, pues entonces, bueno, aquí estamos, a veces estamos nosotros hablando con la gente, nuestros alumnos, los chicos se lo pasan muy bien aquí, haciendo las mediciones térmicas, las entrevistas, y la verdad que la gente es muy amable. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, estas son las zonas que ya están ejecutadas, ¿ves? La zona 1, la zona 2, la 3, esta, y la 4 esta. Estos son los que ya están implantados y fueron la gente que vive en estas unidades que hemos aplicado la encuesta. Y también a los que viven en la orilla del río, todavía en los asentamientos precarios. Entonces, en estos aplicamos en los dos y intentamos hacer una comparación. Bueno, hicimos unas mediciones en cada una de esas regiones, unas mediciones del sonido, pero hubo algunas situaciones y algunas calles que lo han cerrado él, porque ocupo las casas y entonces, como las familias son muy grandes, encontramos casas con 40 metros cuadrados, bueno, un poquito más, 50 metros cuadrados que vivían 8 personas. Entonces, como el índice de habitabilidad es muy alto, entonces lo que pasa en algunas calles que lo cierran y aquí vive como una comunidad específica y individual ahí. Y algunas de estas no hemos podido pasar por algún motivo que ya no me acuerdo. Bueno, pero de todo modo, intentamos, hicimos el mapa custo de ruido de tráfego y, sorprendentemente, bueno, no tan sorprendente, pero nos vimos que los niveles no estaban muy altos, a excepción de algunas, que es el acceso principal, es una calle por donde pasan los autobuses y todo, pero dentro de que es donde están las habitaciones, ahí no hay ruido de tráfico casi, o sea, no es el tráfico el problema para ellos. Incluso porque casi no los que viven ahí no tienen coche. Entonces, son pocos los que lo utilizan. Bueno, pero empezamos a ver algunas, solo para sintetizar, ya que me tengo que acelerar, algunas cosas que nos ha sorprendido. Uno que le preguntamos cómo le incomodaba el nivel de ruido en esta zona donde vivió ahora, en este espacio, y en comparación con el espacio que vivió antes. Y nosotros ya habíamos hecho la escuta, como le he dicho al principio, y resulta que la mayoría de la gente lo consideraba muy alto, ¿no? Muy alto. Como un poco más que 30% lo consideraba muy alto. Y lo curioso es que luego 22% de la gente decía que no había ninguna diferencia, que ahí donde estaba hoy y donde estaba antes, para ellos era lo mismo. Bueno, aquí merece la pena salientar, como ha dicho el chico hace poco, que la mayoría de la gente no tiene el nivel escolar muy alto, claro. La gran mayoría de la gente no tiene siquiera la secundaria, jamais, ¿no? Sí, la secundaria. Pues bueno. Entonces, claro que la percepción de ellos es particular. Bueno, les preguntamos igual qué era que le gustaría de oír en este espacio donde estaba ahí, porque sabíamos que donde vivían antes, ellos oían los pájaros, los animales, y tal, y queríamos saber qué era que oían ahí. Y entonces, claro, la mayoría nos dijo que les gustaría de oír los animales, ¿no? Es que era que sí que percibió que nosotros percebemos que sí que oían los animales ahí, convivió con ellos. Y luego la naturaleza. Claro, ellos vivían también en una zona que la naturaleza estaba muy, muy preservada, a excepción del río propiamente. Y lo que no le gustaba de oír, igual eran los animales, pero cuando se refiere a los animales, se refiere a los perros, que son ahí casi la misma población. Bueno, estoy exagerando un poco, pero sí que hay muchos perros. Y claro, eso molesta mucho por la calle. Aunque son todos, bueno, forman parte de la comunidad.
Bueno, entonces, y otra cosa que es algo que es muy particular de la región de Belém, que es la música. El Belém es el beso del techno music de Brasil, que llamamos techno brega. Brega es un estilo que es de ahí de la Amazonia, sobre todo de Belém, que es un estilo que se llama brega, que es, y que la gente ahí tiene mucha pasión por esto. De unos años, como la última década se desarrolló el techno brega. Entonces, es un ritmo muy reconocido que está muy de moda en Brasil y que los aparatos de música son absurdamente grandes, llamamos de paredón, y lo llamamos del paredón porque los altavoces cubren toda la pared. Sí, por eso llamo de paredón. Y lo pone encima de un coche o con una... Y le van atirando y hace las fiestas que llamamos los pancadones, que son pancadão, ¿no? Los hacen en los espacios abiertos. Entonces, esta música, aunque creo que 80% de la gente que vive en este espacio le encanta la música esta, pero la intensidad es tan fuerte y que sí que se puede oír a kilómetros de distancia. Entonces, esta música, sí, la intensidad para ellos les molesta. Bueno, y luego de sonidos agradables y desagradables, igualmente agradables los animales y la naturaleza, y desagradables las personas, y luego la música, lo que decía. Las personas, ¿qué es que pasa? Porque antes las casas eran aisladas, cada uno tenía su casita, ¿no? Como lo vemos aquí. Debíamos ver. Tenemos las casas aisladas, cada uno tiene la suya. Y ahí fueron a vivir en un bloque con 4 departamentos juntos, ¿no? Con 4 departamentos en el mismo bloque. Y un sistema constructivo no muy sofisticado. Entonces, claro, oí el ruido de la gente, de los vecinos, y la música, y las peleas, y bueno, y los niños, y todo. Entonces, claro, eso a ellos no les gusta, no estaba acostumbrado con ese tipo de cosas. Y, bueno, volviendo. Entonces, esta es lo que nos han presentado. Pero aquí hay algunas cosas, y lo que nos llamó la atención es que, como hemos entrevistado, como recomienda la legislación, hemos entrevistado de personas de 16 a 65 años. Y resulta que los jóvenes son muy tolerantes al ruido, que es diferente de lo que encontramos en Belém en el mapa acústico. Pero en el mapa acústico de 2004, la respuesta era completamente distinta. Y la gente mayor es la que, bueno, les da absolutamente igual. Aunque sabemos que le molesta, pero ellos contestan que, bueno, hace ruido, pero, bueno, se pelean la pareja aquí al lado, pero ya se pelea hace muchos años, que me da igual, ¿sabe? O sea, están así tan desacreditados de todo, que para ellos una pelea más, una pelea menos, o sea, hace un ruido a más o un ruido a menos, para los mayores no hace ninguna diferencia. Esa es la conclusión que han sacado los de sociología del grupo, que en el grupo están los de sociología de Brasil. Entonces dice que los mayores, como la vida les es muy dura desde hace mucho, y como ya son muy mayores, pues están ahí como que dicen, bueno, yo estoy esperando a que me toque el divino y me lleve, ya está, así que me da igual lo que sea. ¿Sabe? Y eso se quedó para nosotros muy claro cuando hablábamos con ellos. Y lo que sí hemos tenido que hacer, Antonio, hemos tenido que cambiar toda la metodología que lo pusiera. Porque la gente habla de otra forma y la gente no entiende lo que hablábamos. La mayoría de la gente no sabía la diferencia entre mucho y extremo. Para ello es o sí o no, está o no está. Entonces nos damos cuenta que, y además tuvimos que quitar el medio, el mediano, porque cuando no sabía contestar, contestaba el mediano. Claro, ¿no? Es lógico. Entonces tuvimos que cambiar todo, quitamos la posibilidad de que contestara el mediano y pusimos una escala que era baja o alta, pero muy baja o muy alta. Y así estaba. ¿Te molesta? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero te molesta mucho?
o te molesta pouco? Ah, sim, me molesta muito. Não, me molesta, pero me molesta pouco. Ah, na verdade, eu creio que não me molesta, hein? Assim era. Sabe? Então, foi um exercício que le aplicamos a primeira encuesta e a encuesta nos saiu um chiste. E então, nos demos conta que não podíamos seguir por aí. Então, cambiamos toda a encuesta e hicimos uma segunda prova, e nesta prova, sim, já conseguimos sacar algo. Então, treinamos os alunos que íbamos, e a verdade é que teníamos programado 15 minutos em cada encuesta, e levávamos como 30, 40 minutos em cada encuesta. Porque logo a senhora te chamava, senta-te, tomamos um café, comemos uma pupunha, e venga, e conta-me isso que é, isso sentado, bueno, e tu que haces, ai, que lindo, estudar arquitetura. Bueno, e tu não pode dizer, venga, senhora, eu tenho que ir já, porque não podes, claro, ¿sabes? E em meio de café e pupunha é uma fruta que se come, que é uma fruta que é salada, que se come com café. Que é típico de aí, é maravilhosa. Então, claro, entre café, a pupunha e todo, tu não te vais de aí em 15 minutos. Então, eu tive que volver muitas vezes. De verdade que foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica. Por isso, te lo dije al princípio que nos pone abajo as teorias de nós, os investigadores, quando trabalha com gente de uma classe muito especial como é esta. E, sobretudo, muito carente de atenção, ¿sabe? De algo que les dé. Então, o grande desafio nosso está neste caminho, de fazer com que se considere, que entendam que o tema do paisaje sonoro pode ser importante para suas vidas. Eu todavía não estou convencida que eles estão convencidos de isto. Pero como estamos terminando a primeira etapa agora em agosto, pero já lo hemos aprovado para 2 anos mais, assim que eu creio que até o final de todo, vamos a conseguir que ao menos a metade da população de aí considere que o sonido do paisaje sonoro é importante para eles. Certo? E nada, pues já para como me he extendido, só o que lhe he dicho antes, as coisas que nos han enseñado, todos, pues nada de lo que he dicho. E aí, bueno, a próxima etapa, isso sim, lo que vamos fazer. Pues vamos a elaborar mapas, bueno, vamos a simular los diferentes, isso ha sido a partir do resultado do estudo térmico e de iluminação. Hemos propuesto nuevas configuraciones de las mismas habitaciones, de la misma cantidad de habitación, de departamentos y todo. Hemos propuesto nuevos dibujos incorporando las directrices de conforto ambiental, de ventilación y de iluminación. De hecho, uno de los trabajos, una de las tesis de fin de carrera que salió de este proyecto fue premiado en Brasil. Hay un concurso anual de los trabajos de fin de carrera. De toda a carreira em geral, não? E tiveram 520 trabalhos concorrendo, assim está? Aqui se diz. Aí, concursando, graças. A isto, 520. E a chica que hizo o trabalho esse se quedou entre os 20 premiados. Assim que foi para o que nos mostra que estamos indo por el caminho, um bom caminho, não? E então isso então seguimos com fazer os novos dibujos de orientações, a simulação de las condições internas de las edificações, porque lo que se queixam demasiado de las habitações que hace muito calor e que são muito pequenas. Pero, na verdade, alguns deles viviam em casas com o mesmo tamanho, pero tinha outra configuração. E tinha uma relação com o exterior mais agradável de lo que têm eles hoje. Ou seja, o dibujo este é muito rígido. Isto a eles é um pouco difícil. Bueno, hacemos lo que chamamos de workshop, não sei se aqui também, não? Los workshops com os niños e com os padres de los niños de estas regiones, e aí sim chegar ao objetivo final, que é generar critérios basados em los critérios de conforto ambiental, como todo, e paisagem sonora,
ventilación, de temperatura, para los nuevos bloques que van a ser construidos en este mismo asentamiento y en otros asentamientos. Y nada, era eso. Gracias.